Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y bueno, me place muchísimo nuevamente saludarlos aquí en este canal dedicado a la escritura, a la lectura y a la literatura en general. Como ustedes ya saben, si me vienen siguiendo hace de tiempito atrás, he venido mostrándoles una serie de técnicas literarias que podemos aplicar para la creación de cuentos, de novela y de poesía, que es lo que yo hago. Adicional de varios videos con diferentes temáticas relacionadas con literatura. Bueno, y el día de hoy, y para continuar con lo que vengo mostrándoles desde hace unas semanas atrás, voy a contarles de dos técnicas muy innovadoras y muy buenas a la hora de crear nuestros cuentos cortos. Creo yo que la creación de cuentos es de las cosas más difíciles, o por lo menos lo digo por mi experiencia, es de lo que más se me ha dificultado y creo que es prioritario aprender a hacer cuentos antes de aventurarnos a crear una novela o hacer otro tipo de escritos, ¿no? Incluso si hablamos de poesía. Bueno, y hoy vamos a hablar de dos técnicas que nos ayudan muchísimo a la hora de ser creativos cuando se trata de la redacción, incluso modificación de los relatos cortos. Una de ellas es el extrañamiento y la otra es la regla de tres. Durante este video vamos a hablar sobre estas dos técnicas de uso desde el arte moderno. Se ha usado en distintos ámbitos del arte, pero para la escritura específicamente ha servido muchísimo para ampliar la creatividad, ampliar la visión que tenemos de las cosas y ya se van a dar cuenta si no las conocen lo chévere que son. Les cuento que el extrañamiento, aparte de ser una técnica literaria, es un movimiento o fue un movimiento literario del arte moderno, ¿cierto? Inicia en Rusia, el formalismo ruso, comandado en este caso por el señor Slowski, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, inicia con este movimiento literario en donde empezamos a alejarnos un poco de lo cotidiano y buscamos, que era la idea, que lo extraño, perdón, que lo conocido parezca extraño. Y en el formalismo ruso, que fue el que dio inicio al extrañamiento en las obras literarias, se hablaba de que era un gran problema para el arte y para la vida, y lo decía Slowski, la automatización de las cosas. Resulta que nosotros como seres humanos hacemos cosas de forma automática que nos llevan a caer en la monotonía. La idea del extrañamiento es que hagamos un alejamiento, ¿cierto? Que nos desfamiliaricemos de lo cotidiano y de lo conocido y lo volvamos extraño. Lo sencillo del extrañamiento como técnica literaria es que vamos a usar cosas que conocemos y la idea es hacer que el lector, cuando esté leyendo nuestro cuento, en este caso puntual, o si es la novela, y vamos a usar el extrañamiento en diferentes apartes, vea los objetos o las situaciones, incluso los personajes que le presentamos, como si fuera la primera vez que lo hace. De esta manera va a cautivar mucho más público el escrito y adicional nos va a permitir llegar de una forma más profunda al lector. Bueno, les voy a compartir dos historias del señor Cortázar donde él nos muestra cómo usar el extrañamiento en un cuento corto, casi un microrrelato. Ambos parecen ser microrrelatos, son bastante breves y les voy a compartir en una presentación a continuación para que ustedes lo vean y lo escuchen también. Voy a hacer la lectura y se den cuenta lo fácil que es usar el extrañamiento como técnica literaria. Un señor tomó un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo, pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Instrucciones para llorar, Julio Cortázar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza.
El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Y si se dan cuenta en los dos ejemplos de Cortázar, podemos ver cómo simplemente la adición o la exageración, la modificación de un elemento que es cotidiano dentro de la historia puede automáticamente romper la normalidad, por decirlo así, que genera ese objeto en nuestra mente. Por ejemplo, en el caso del diario, ¿cierto? Él habla de un periódico o de un diario que toma una persona y luego simplemente de leerlo deja de ser diario, de alguna manera lo despersonifica y simplemente se convierte en una hoja, ¿no? O en varias hojas de papel impresas con tinta, ¿cierto? Cosa que inmediatamente cambia, vuelve de la vida a la muerte el objeto todo el tiempo cuando lo coge otra persona, ¿cierto? Luego lo coge otra persona y finalmente la última persona, que es esta anciana, lo que hace es tomar el objeto y cambia completamente la función para la cual fue diseñado, puede decir el propósito de vida del diario como tal. Entonces es fascinante la forma en que Cortázar aborda en un cuento tan pequeño, tan breve, ¿cierto? El extrañamiento con un objeto como el diario, como el periódico, que todos lo conocemos, lo hemos usado. Hoy en día no se usa mucho porque estamos más estamos más a la tecnología, ¿no? Hoy en día es más la tecnología la que prela, pero aún usamos el periódico y creo que le hemos cambiado de muchas formas el propósito original para el que fue creado, igual que lo hizo Cortázar. Sin ir más lejos, en el caso de las instrucciones para llorar, el llanto es algo convencional, algo que hacemos y que hemos hecho nosotros desde que nacemos, ¿cierto? Los seres humanos al menos desde que nacemos, entonces lloramos y esa es la forma de mostrar a los demás que estamos vivos, que estamos respirando, ¿cierto? Y este hombre toma algo tan convencional y tan cotidiano y lo vuelve de alguna manera nuevo para los ojos del lector. Es como si por primera vez tú estuvieras aprendiendo de un manual cómo llorar y qué cosas trae el llanto de por sí, porque él menciona incluso la forma en que ponemos el rostro, la manera en que algunos gritan desaforadamente, etcétera, etcétera. Lo hace adicional de muy, muy agradable a la lectura, lo hace también muy original y hasta jocoso. Bueno, y el extrañamiento lo podríamos usar de miles de maneras. Igual no les hago más largo el video porque voy a explicarles la segunda técnica que traigo hoy, que es la regla de 3. Pero si ustedes están interesados en aprender más sobre el extrañamiento, escríbanme aquí en los comentarios y con mucho gusto les estaré respondiendo las preguntas puntuales. Y adicional les cuento que para este segundo semestre del año 2021 voy a dar inicio a mi primer taller de escritura. Les estaré informando por medio de mis redes sociales, aquí por mi canal de Telegram también, por Facebook, Alicia Leven o Pezuñas y Rosas, que es mi página de Facebook, y les estaré informando cuando ya se dé, en caso de que ustedes deseen inscribirse y tomar clases personalizadas sobre creación de cuento, creación de poesía, poemas en este caso, y creación de novela, todo lo que tiene relación con la escritura creativa. Ya después de esa cuñita y que no podía dejar de hacerles, entonces voy a dar inicio a lo que es la regla de 3, ¿cierto? La regla de 3 es una técnica también bastante conocida y muy usada por muchos de los autores más reconocidos y por muchos de los que estamos en este momento trabajando con la escritura o llevamos tiempo escribiendo, incluso los autores nuevos también, porque se facilita mucho y no solamente se usa para la escritura, lo podemos ver incluso en publicidad o incluso en los diálogos que establecemos todos los días. Y Vedi vencí, que fue llegué, vi, vencí, lo dijo Julio César, es uno de los ejemplos más claros y que hoy en día todavía conocemos de lo que significa aplicar en lo escrito la regla de 3. En este caso son frases que han sido, como les digo, tomadas incluso
por las agencias publicitarias y por las marcas más reconocidas. Por ejemplo, ¿les suena esto? Just do it, Nike, ¿cierto? Son 3 palabras, estamos hablando que no solamente es aplicable para el español, sino para cualquier otro idioma, porque realmente es bastante breve, es conciso el mensaje, es directo. Si se dan cuenta, el Julio César en este caso también está diciendo las palabras en otro idioma y ahí hacemos la traducción. Entonces directamente la podemos aplicar con cualquiera de las lenguas conocidas y desconocidas, creería yo, y va a funcionar perfectamente. Bueno, y la regla de 3 de cierta manera es hipnótica porque nos lleva a pensar que algo es complejo, efectivo y redondo. 3 palabras también muy puntuales que nos llevan a imaginarnos un concepto grande y no hemos dicho gran cosa, ¿cierto? Entonces les cuento que yo hice la prueba con un pequeño párrafo, se los voy a compartir, lo compartí en mi taller de escritura creativa que estoy impartiendo de manera gratuita y les he estado comentando en algunos videos a través de mi canal de Telegram, ¿cierto? Y ya está casi por finalizar, que es de creación de cuentos, de relatos cortos. Y me quedó de la siguiente manera, dice: Pablo era apuesto, pícaro y muy inteligente. Armas perfectas que luego pondrían una bala en mi corazón. Si se dan cuenta, esto podría ser perfectamente el inicio de un relato, por ejemplo, de un microcuento incluso, ¿cierto? Y adicional estoy haciendo una descripción de uno de los personajes del cuento, en este caso se llama Pablo, podría llamarse Pepito, podría llamarse Francisco, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, nos sirve no solamente para describir a las personas, sino también las situaciones, y ya les voy a contar un poco más de esto. Bueno, les decía aparte que aporta ritmo y es fácil de recordar porque definitivamente cuando usamos las 3 palabras, y por eso no en vano lo ha usado la publicidad, automáticamente nos queda sonando, ¿no? Como a veces cuando escuchamos una canción y nos queda sonando y es de esas canciones muy pegajosas, podríamos casi con seguridad decir que se está aplicando en algún punto la regla de 3 y por eso, por ese motivo, es tan fácil que llegue a la mente y la recordemos porque adicional tiene ese ritmo, esa cadencia que necesita el cerebro para mantenerlo ahí, pero no solamente es eso y no es coincidencia. Si hablamos, por ejemplo, de palabras como Padre, Hijo, Espíritu Santo en la Trinidad, también se usan 3 y siempre se ha hablado de 3 los pilares, por ejemplo, el triángulo, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, del cuerpo, que, bueno, de lo que somos como seres humanos, mente, cuerpo y espíritu, volvemos a anunciar el número 3. Y es que resulta que no solamente, como les digo, se ha aplicado en literatura. ¿Por qué? Porque resulta que 3 es el número más pequeño de elementos que requiere el cerebro, nuestro cerebro, para generar un patrón reconocible. Imagínense. Pero para finalizar con la regla de 3, les voy a compartirles una diapositiva donde les pongo ciertos punticos que tenemos que recordar a la hora de usar esta regla de 3 y aparte les voy a compartir un pequeño escrito, obviamente está apenas al inicio, donde vuelvo y uso la regla de 3 y les muestro por qué definitivamente es excelente para crear historias. Bueno, y aquí les pongo 4 puntos importantes. El primero es la fórmula aristotélica, ¿no? La regla de 3 está aplicada ya en el cuento, incluso antes de que este inicie, desde que existe, ya tiene el inicio, nudo y desenlace, ¿no? Entonces tener en cuenta que aquí está aplicada la regla de 3. Importante con esta regla que podemos hacer, crear expectativas. Si tú das inicio a un relato con la regla de 3, y aquí ya les voy a compartir qué pasa, ¿cierto? Ya les voy a contar sobre el relato que hice y se los voy a compartir, mejor dicho. También vas a dar mayor significado. Las frases dichas 3 veces se vuelven más significativas. Por ejemplo, soplaré, soplaré y tu casa volaré. Y también es importante romper las reglas de vez en cuando para poderle dar un final sorpresivo a la historia, por ejemplo, o para cambiar de forma abrupta el hilo que lleva la historia, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en soplaré, soplaré y tu casa volaré, si se acuerdan de la historia, en la tercera casa no sucede lo mismo que en las otras 2, no se derriba, entonces ahí el autor rompió la regla de 3 y también funciona perfectamente. Bueno, y ahora sí les comparto el escrito, están 2 párrafos. El primero dice: la noche estaba fría, coma, la primera frase, los gatos parecían engullirse de sus propias pieles, y divide la siguiente frase: la luz de esa maldita habitación continuaba encendida.
Ahí está la regla de tres frases, ese primer párrafo. Y el segundo dice, yo no había dormido mucho la noche anterior, coma, primera frase. Lo que había pasado con Sara me tenía hasta los huesos, coma, segunda frase. Y la última, ya pasaban 2 lunas llenas desde la última vez que pude pegar los ojos. Tercera frase y completa ahí el segundo párrafo. Entonces, como les dije, es solo el inicio, pero ahí se aplica la regla de 3 y podríamos continuar realizando párrafos donde pusiéramos de esta manera las 3 frases, hilando una historia para completar un cuento. Bueno, y espero que les haya gustado este nuevo video, que estas estrategias les sirvan no solamente si están empezando a escribir, si ya llevan tiempo escribiendo, sino que también les sirva para desarrollarse en el día a día. Por ejemplo, lo que les decía, incluso en publicidad hay personas que se encargan de hacer la publicidad de otros haciendo uso, por ejemplo, de la regla de 3, incluso en artículos donde podemos observar el extrañamiento, etcétera, etcétera. Y lo que les decía hace un momento, si ustedes desean mayor información sobre estas estrategias, con mucho gusto les colaboro, déjenme su comentario y cualquier duda, cualquier pregunta que pueda responder, con mucho gusto. Y eso sería todo por este momento. Sin embargo, recuerden que les voy a seguir trayendo más videos donde les hablo de estrategias que llevan mucho tiempo ahí en el aire y nos van a ayudar muchísimo a salir del temido bloqueo del escritor y el desafío con la hoja en blanco. Y recuerden que si les gusta lo que hago, quieren apoyarme, no olviden por favor suscribirse al canal, darle clic en la campanita para que les lleguen los mensajes, la notificación de los videos que estoy subiendo semanalmente. Adicional, darle like a los videos que les gustan, dejarme los comentarios que también me ayudan muchísimo. No solamente por el hecho de que comentan y que sé que están ahí, sino porque me ayudan mucho también a mejorar en la cuestión del diseño del video, de lo que estoy hablando, puntualmente la temática que estoy abordando, etcétera, etcétera. Y también recuerden compartir este contenido con las personas que conozcan, con sus amigos, personas que puedan estar interesadas en este tipo de contenido literario. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas 2 técnicas y nos estamos viendo en una próxima ocasión, en un próximo video. Que tengan una hermosa vida y recuerden, continúen escribiendo su propia historia. Bye bye.